Ah, no, no estoy compartiendo. Qué raro. Bien. Y hasta que llegamos a la especie elegida. Este es un nombre, yo se los puse porque es un nombre de hay un antropólogo, Arzuaga, muy importante en el desarrollo sobre las teorías del Homo sapiens y de los yacimientos que se han encontrado. Él tiene un libro que se llama La especie elegida, porque uno no deja de pensar por qué solamente esta especie es la que ha perdurado dentro del género, la única sobreviviente dentro de todas las otras especies. ¿Qué la hace la especie elegida? ¿Qué la hace tan exitosa y que haya podido perdurar al día de hoy? Respecto al origen del hombre moderno, hay dos grandes teorías al día de hoy todavía en discusión, que son los modelos que se proponen. Uno, el modelo que es fuera de África, out of Africa, que es el modelo de origen africano reciente, que tiene que ver, esta es una teoría que se propone en el año 88, o alrededor del año 88, que el hombre derivaría de una única población ancestral del tipo Erectus hace 300.000, entre unos 300.000 a 100.000 años atrás. Hago énfasis en que deriva de África. Yo les había dicho recién que son varias las especies de Homo que habrían migrado fuera de África y que podrían haber dado origen o podrían ser poblaciones de las cuales nosotros descendemos. Esta teoría propone de que todos los individuos actuales de Homo sapiens derivan de una única población o de un grupo poblacional ancestral ubicado en África con una datación de unos 300 a 100.000 años atrás. La otra teoría es la teoría, el modelo multirregional, que explica que podría haber habido distintas poblaciones humanas que han ocupado el viejo mundo, estamos hablando de Europa o de Asia, hace aproximadamente 1.000.000 de años, y de los cuales han ido evolucionando. Cada una de estas poblaciones de Homo erectus, como están acá, podrían haber evolucionado en el Homo sapiens actual. Esto tendría que ver, por supuesto, que podrían haber evolucionado en forma independiente, pero nuevamente por flujo génico haber logrado tener o haber alcanzado una única especie que es el Homo sapiens. O sea, por supuesto que una de las cosas que se ha discutido es cómo de especies, como de poblaciones distintas de Homo erectus, aisladas, podríamos haber llegado todos a confluir en una única especie que en el Homo sapiens. Por supuesto que ahí sale la contraposición, que es el hecho de que el flujo génico entre las distintas poblaciones habría permitido lograr todos una única evolución en un Homo sapiens moderno. O también se propone que podría haber una combinación de ambas teorías. El primer trabajo que se utiliza o que surge con esta revolución genética, y acá estamos juntando la otra pata de la historia o las otras herramientas que han contado los investigadores para reconstruir la evolución humana, es lo que ha hecho con lo que se ha logrado a partir del ADN. Y este es un trabajo que debe ser es el primer trabajo realmente muy importante en el desarrollo de la teoría, que surge en el año 87, se publica en Nature, que se seleccionan 147 individuos que presentan o que proceden de distintos grupos africanos, distintas etnias africanas, y también lo juntaron con grupos étnicos asiáticos, australianos, de Nueva Guinea, o sea, como distintos grupos étnicos distribuidos en otras partes del planeta, no solamente en África. Se les extrajo ADN mitocondrial, se analizaron esas mutaciones acumuladas, que era lo que yo les decía que se necesita analizar, y se ha construido un árbol filogenético. Por supuesto que es materno, porque estamos hablando de ADN de mitocondria. Lo que se ha inferido o lo que se ha concluido a partir de este trabajo es que las poblaciones africanas subsaharianas se ubicaban a la base del árbol porque eran las que más mutaciones tenían. A su vez se acepta como
hipótesis el hecho de que si un ADN tiene mayor cantidad de mutaciones porque tuvo más tiempo para mutar, por lo tanto es más antiguo. Entonces serían las más diversas y es lo que ha permitido reconstruir de que el origen del sapiens, del Homo sapiens, estaría ubicado en África. Entonces todos los seres humanos estamos relacionados con una única mujer, no quiere ser una sola, sino con una población antigua que era la Eva mitocondrial, a través de una cadena continuada de madres, podríamos haber descendido de estas poblaciones africanas. La datación, a su vez, de este trabajo es más o menos, lo sitúa al hombre, al origen del hombre moderno hace unos 150.000 años atrás. Y por supuesto se origina en África y se descartan todas las otras teorías de que el hombre podría haberse originado en otros lugares también. Después, si nos da tiempo, podemos contarles algunas de los fraudes históricos para tratar de ubicar el origen del hombre moderno en otros lugares que no haya sido África, porque habría que aceptar, como ha sido el caso, de que el primer Homo sapiens era negro. Esa no fue la única mujer, por supuesto, de su generación. Es una de las cosas que a veces preguntamos. No es que era una sola Eva mitocondrial, no es la Eva bíblica, pero que sí estamos hablando de una población ancestral ubicada en África. Por supuesto, ¿cuáles son las críticas de este trabajo? Que a través de la línea materna uno puede perder algunas líneas filogenéticas, que es como reconstruir qué ha pasado con la parte masculina de la misma historia. Entonces, es lo que yo les estaba diciendo, que podría mostrar una información como sesgada, evolutiva de la humanidad, y ahí surge que habría que analizar qué ha pasado con la línea paterna, y por supuesto se utiliza el cromosoma Y en este caso para poder reconstruirlo. Y también un trabajo posterior a este primer trabajo se analizó también más o menos con grupos similares el cromosoma Y, y se ha reconstruido que el hombre moderno tendría un antepasado, un varón, que ha vivido alrededor de hace unos 100.000 a 200.000 años, o sea, contemporáneo a esa Eva mitocondrial del que estábamos hablando en el trabajo anterior. Y acá surge la otra de las preguntas que teníamos nosotros al comienzo de la clase. ¿Cuándo y hacia dónde han migrado los ancestros que tenemos? Y a su vez, ¿cuáles son los motivos que han llevado al hombre a caminar más y más allá? ¿Cuánto tiempo puede llevar ese proceso? ¿Cuántos años ha llevado ese proceso? Uno de los grandes desafíos que ha tenido el hombre es conquistar las zonas frías y la expansión hacia un nuevo mundo. Los dos mapas que estoy mostrando, es reconstrucciones de ADN mitocondrial sobre los homínidos, sobre todo del Homo sapiens, y cómo estos marcadores mitocondriales, he dicho homínidos, en realidad todos estos cladogramas son del Homo sapiens específicamente, y la reconstrucción de los distintos cladogramas, de los distintos marcadores mitocondriales que ha permitido reconstruir cuáles serían las rutas que habrían seguido los primeros humanos para su expansión. Y acá hay unas dataciones aproximadas de esta expansión que han tenido la especie. Este es a modo resumido, posteriormente lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Hay una datación aproximada que el hombre habría salido de África hace alrededor de unos 70, 50.000 años por el estrecho de Omán. Habría alcanzado a Australia hace unos 50.000 años. A Europa habría llegado entre unos 40 a 30.000 años. A Asia habría colonizado Asia hace unos 40.000 años. Y a América alrededor de unos 20 a 15.000 años. Si ustedes se fijan, esto es como el mapa general, pero en detalle hay algunas dudas también. Respecto, este es un trabajo que se hizo sobre la tribu de Khoisan, que es lo que yo les decía. Después, si nos da tiempo, Norberto tiene algunos datos interesantes. Esta es una tribu actual, pero que se considera que es una de las tribus
que más datos, que más ADN ancestral tendría en sus linajes, y se la ha utilizado mucho para reconstruir la historia que tenemos nosotros. Los Khoisan actualmente son cazadores-recolectores y están viviendo en el sudeste asiático, en el sudeste asiático, sudeste de África. Producto de esta reconstrucción genómica que se hace en este trabajo con esta tribu, es que se ha analizado qué ha pasado en África específicamente y cómo habrán sido las rutas migratorias que ha seguido el hombre en África. Acá, en este primer trabajo, el del 2008, hay como dos teorías más o menos que están hablando de una variable, una variante, la L0, que es, hay una L0 y una L1. La L1, este marcador L1 termina siendo después el más común, el L1 que migra o muta a un L15, que es el más común o el marcador más común que se encuentra en estas poblaciones, y es el que aparentemente sería el que ha salido, el que coloniza todo lo que es el noroeste de África, y también es el que habría salido fuera de África. Y una ruta posterior que a su vez sigue hacia el sur de África. La otra teoría es que más o menos en este centro de África se habría producido una divergencia entre estos dos marcadores. Un marcador, que es una población, se dirigiría hacia el norte y otra hacia el sur. Posteriormente, lo que pasa es que ustedes tienen que dejar de pensar que uno ve ahora una foto actual, pero a su vez las poblaciones no dejan de moverse y no dejan de intercambiar material génico también. Entonces, a veces es difícil reconstruir qué es lo que ha pasado en esas rutas dispersivas. Entonces, este mismo marcador, estas mismas poblaciones que migran hacia el sur, parte de esas migraciones después habrían surgido o habrían migrado hacia el norte nuevamente. Posterior a este trabajo, surge uno como que afina un poquito más. Este es un trabajo del 2019, donde estaría concluyendo que ese origen de esta tribu de los Khoisan estaría situado en el lago Makadi, no lo puedo decir, disculpen, y la datación, que está bastante más al sur de esta que yo les estaba marcando recién en la diapositiva anterior, bastante más al sur, en la zona de Botsuana, ahí estaría como el ancestro más antiguo del Homo sapiens del grupo. Y estaría en ese lago, y la datación es de más o menos unos 200.000 años atrás. Y por supuesto, posteriormente a que este grupo surja en este lago, se habría dispersado este marcador que yo les estaba diciendo, el L0 y después el L15, que es una variante, migrando hacia el norte de África. Un punto, un dato importante también a lo largo, así como les he marcado, cuando el hombre aprende, o los primeros homos aprenden a manejar el fuego, un dato importante es el tema de cuando hay evidencia de consumo de recursos marinos, y tuvo mucho que ver el hecho para poder haber migrado, haber seguido las líneas de costa, el hecho de que hayan podido consumir organismos marinos también. Otro de los datos importantes es el tema de un registro artístico datado hace unos 77.000 años, como el registro artístico más antiguo que se tiene del Homo sapiens en la gruta de Blombos, y no deja de ser algo menor el hecho de que el hombre haya podido empezar a expresar de algún modo, o dejar asentado de algún modo, sucesos de su propia vida. A partir de acá, el hombre empieza a expandirse hacia los distintos lugares del planeta. Hay una ruta que se infiere que el hombre ha salido desde África hace unos 80.000 años, por lo que yo les decía, el estrecho de Omán, pero también se piensa que, o sea, evaluado que podría haber salido anteriormente el hombre hace unos 125.000 años, pero desde el norte, lo que es más bien lo que es la zona de Egipto.
Esta ruta que habría seguido anteriormente habría sido infructuosa porque no se han encontrado después como evidencia que soporta, o sea, evidencia viva de este grupo que habría salido antes de África. ¿Por qué lo decía que hay, o sea, no estos antecesores que habrían salido hace 125.000 años atrás fuera de África, no estaría, estos descendientes no estarían ahora evidencia de que hayan perdurado en el tiempo. Cuando se evalúa de que el hombre habría salido de África hace unos 70, 80.000 años atrás, surge nuevamente después una evidencia que marcaría una salida anterior, que es cuando se encuentra bueno, solamente a modo de divulgación esta imagen, que el Homo sapiens se habría encontrado en Arabia hace unos 90.000 años atrás, o sea, anterior, un poco antes de lo que se estaba aceptando como salida. Y se habría usado el estrecho de Omán, que es un estrecho que tiene solo 17 kilómetros de mar y podría haber sido bastante fácil de haberse cruzado. Hay un modelo que sostiene que la dispersión del hombre primero ha sido siguiendo la línea de costa, utilizando el recurso marítimo para poder extender su rango distribucional antes de adentrarse en lo que es las regiones más continentales. Y es lo que está mostrando acá. Y a su vez no hay que olvidarse de que estamos hablando de que las costas tenían 80 metros menos por debajo del nivel actual que tenemos ahora en el mar. En Eurasia, lo que ha pasado es que hay una superposición temporal con los Neandertal. Lo que yo les decía, que el Neandertal tiene una datación de 250.000 a 30.000 años atrás y el Homo sapiens coloniza Europa hace unos 45.000 años atrás. Entonces se infiere que ha habido una coexistencia entre ambas especies de unos 15.000 años. Esta coexistencia estaría ahora bastante comprobado el hecho de que ambas especies se han reproducido, que es lo que yo les estoy mostrando acá de la hibridación. Esto es un trabajo del 2018, creo que es algo así. No, bueno, creo que sí. La hibridación se empieza a mostrar, perdón, 2015 dice ahí, 4 de septiembre del 2015. La hibridación empieza a aceptarse como una regla y no como una excepción entre distintas especies de humanos, y acá está lo que es un extracto del trabajo, donde se infiere que parte del ADN que nosotros tenemos de los neandertals estaría explicando la expansión del hombre hacia otras tierras, como su habilidad para soportar climas más fríos, podría venir de lo que tenemos nosotros de Neandertal, que es un poco lo que está acá diciendo, la habilidad para migrar estaría derivando de lo que tenemos de Neandertal en nuestros genes. Acá es otro trabajo que está corroborando lo mismo, que es esto de decir que nosotros en nuestro ADN tenemos parte del genoma de los Neandertal también. Y acá es lo que dice, este es un trabajo de divulgación, los Neandertal siguen vivos en nuestro genoma, y esta publicación dice que incluso 50.000 años después del último apareamiento entre Neandertal y humanos modernos, aún podemos ver impactos mesurables en la expresión de los genes. Esas variaciones a su vez de la expresión génica están afectando la variación fenotípica humana y a la propensión de las enfermedades también. Acá es otro ejemplo también de hibridación entre otras especies de Homo. Acá estamos hablando del Homo neandertal junto con el Homo denisovan. También se ha comprobado una hibridación entre ambas especies. ¿Qué ha pasado en Australia? Avanzando ya las rutas dispersivas que ha seguido el hombre. En Australia, las rutas dispersivas que se infieren serían dos. Una un poquito más antigua, que es por el norte, como estábamos hablando. Estas son las plataformas que habrían quedado conectadas en periodos glaciares, que habría permitido al hombre prácticamente llegar con pocos conocimientos marítimos, podrían haber llegado hacia Australia, y una ruta un poco más al sur, siguiendo lo que es Sunda, por Sumatra y Java también, para haber llegado a Australia.
También este trabajo que estoy mostrando acá, de cómo habrían llegado los primeros Homo sapiens a Australia, se lo hizo en base a ADN mitocondrial, y las dataciones que se están concluyendo son de hace unos 50.000 años atrás. De todas formas, una datación un poquito más antigua también, que infiere que a Australia se podría haber llegado en una primera ruta hace unos 70.000 años atrás, más o menos. Bueno, ¿qué es lo que está mostrándoles acá? Una ruta anterior de unos 70, 77.000 años atrás, que había llegado solo hacia el norte de lo que es Nueva Guinea, que no es la que habría llegado hacia Australia, y una segunda ruta un poco más hacia el sur, hace unos 50.000 años atrás, hasta que posteriormente desde Nueva Guinea habrían migrado mucho tiempo después hacia Australia. Pero como son dos rutas expansivas diferentes que ha seguido el hombre. Un poco me estoy apurando porque no está quedando mucho tiempo y todavía tengo varias diapositivas. Esto es también basado en ese mismo trabajo de la expansión hacia Australia. Respecto a Asia, las rutas que ha seguido el hombre habrían sido 4. Una que es a través de los ríos Tarim, que es lo que está marcando acá como flecha, un poco más hacia el norte. Una segunda ruta, que es la ruta 2, que es la que se adentra, son todas olas migratorias diferentes que habrían llegado hacia lo que es mucho más el centro de Asia. Una tercera ruta, que es la que llega mucho más al sur, del sudeste asiático, y es la que se habría extendido hacia lo que es la zona de Oceanía, y una cuarta ruta que es la que se expande acá por lo que es el centro de Asia y es la que se termina extendiendo hacia Europa. Lo que estoy mostrando acá son estos mismos marcadores moleculares, cómo se ha podido reconstruir lo que ha pasado en América y cuáles serían los marcadores. Esto es lo que ha permitido reconstruir que a América se llega o se habría llegado a partir del estrecho de Bering desde Asia. De todas formas, vamos a ver ahora algo de las opiniones contrapuestas. ¿Qué es lo que pasa con las glaciaciones cuaternarias que yo les decía? Bueno, las regiones estas septentrionales se cubren de hielo, ya tenemos una extensión de los Neandertal hace 25 a 30.000 años atrás desaparecen, el nivel del mar, lo que yo les había dicho, estaba por debajo del nivel actual a unos 120 metros, y se llega a un nuevo continente, que son utilizando el estrecho de Bering como una de las rutas más aceptadas. Y acá surgen dos teorías del poblamiento en América. Tenemos una teoría de un poblamiento tardío de América, que es desde Asia, usando la ruta de costa, que eran las zonas libres de hielo, o bien usando alguna ruta continental, siguiendo corredores libres de hielo, los nunataks que tendríamos en esta región. La evidencia que tenemos genética es que los aborígenes de América del Norte tienen un fuerte parentesco con grupos asiáticos. Y esto estaría marcando más o menos unos 20.000 a 15.000 años atrás. Esto es cuando originalmente se establece como teoría de que el hombre habría usado rutas libres de hielo continentales para migrar. Posteriormente a esa teoría sale una nueva evidencia que soportaría de que si hubiera utilizado primeramente la ruta continental, no habría tenido de qué comer o qué utilizar como recurso alimenticio, ya que todavía las regiones estaban cubiertas de hielo y la vegetación no existía. Esto hace suponer, bueno, es que es un poco lo que yo les estoy diciendo recién, que las primeras muestras de vegetales tendrían una datación posterior a los 2.600 millones de años. Entonces, si el hombre utilizó o el hombre ingresó a América por esa ruta, no habría tenido que comer. Entonces, la teoría presupone que el hombre habría usado una primera ruta mucho más por las costas. El tema es que como ahora está tapado de agua, muchas de estas evidencias no están disponibles en este momento. Con conocimientos mínimos marítimos, el hombre podría haber ingresado siguiendo estas líneas de costa de las que les estoy hablando. Entonces ahí podrían haber encontrado mamíferos marinos y terrestres o aves migratorias, algún otro tipo de recurso alimenticio para poder colonizar los lugares.
la evidencia que tenemos que soporta este origen, este poblamiento tardío en América, son yacimientos Clovis que tenemos acá, estos yacimientos Clovis que están marcados con este color más marrón. Hay un yacimiento, este el principal, el Clovis, que tiene una datación de 11.500 años, y en Monteverde, en Chile, aunque es una datación un poco a veces cuestionada, porque en algunos casos se infiere que habría sido un poco antes del actual. Los Clovis, a todo esto el nombre deriva, creo que después lo digo, pero el nombre deriva del primer yacimiento que se encuentra en Nuevo México, en Estados Unidos. Eran cazadores recolectores, eran excelentes artesanos, se le asigna ese nombre también a bueno, lo que les decía, la punta de flecha también tiene una particularidad, dice que la forma en la que se ha tallado esas puntas de flecha que están acá es una de las piezas mejor talladas que se han encontrado en la historia al día de hoy. Esa punta de proyectil, esa punta de flecha eran lanzadas con un arma que se llama Atlat. No es un dato menor, porque enseguida lo vemos por qué. Porque alcanzaba a su vez una velocidad con esta arma, se incrementaba el alcance y la velocidad de los proyectiles, y eso permitía cazar de una mejor manera y permanecer como más a resguardo de las presas, mantenerse un poco más alejado de los animales. Realmente una evolución. Acá les pongo solamente una frase interesante para hablar del poblamiento de América, que es como un hecho inédito en América, porque estos primeros pobladores vivieron en un ambiente natural muy diferente al que se conoce actualmente, y a su vez estaba caracterizado por la ausencia de grupos vecinos. Eso es algo inédito en la actualidad. También, ¿por qué se acepta que el hombre podría haber utilizado otras rutas? También se piensa que podría haber venido, estos primeros grupos podrían haber venido desde Europa, porque hay similitudes en los artefactos Clovis con otros que se han encontrado en Europa, en el yacimiento solutrense. Como le estoy mostrando acá, esta sería una ruta que podría haber seguido desde Europa, aunque también a veces se discute si el hombre habría tenido conocimientos marítimos tan avanzados para poder seguir una ruta atlántica. También se piensa que podría haber tenido otra ruta, la ruta pacífica, a partir de algunas islas de la Polinesia. ¿Cuál es la hipótesis que soporta la travesía a través del Pacífico? Bueno, que hay unas analogías antropológicas, culturales y lingüísticas también con habitantes de la Polinesia. Este arma del que yo recién les he hablado, el arma Atlat, es muy parecido a los que utilizan algunas tribus en la Polinesia. Las cerbatanas y mazos, arcos y ondas también tendrían un estrecho parecido con ellos, lo que podría inferir también que podrían haber utilizado el Pacífico. Otra cosa, cuando se habla de un poblamiento tardío, que sostienen los lingüistas y los genetistas, es que la diversidad lingüística que tiene actualmente o que ha tenido América es bastante amplia y que te estaría indicando un ingreso anterior en América, mucho mayor que los 12.000 años de los que estábamos hablando. ¿Cuál es el poblamiento temprano? Que es la segunda teoría que tenemos que soporta el poblamiento en América. Que a América se habría ingresado anteriormente en algunas otros, anterior a los 12.000 años atrás, y hay algunos yacimientos que se consideran pre-Clovis que estarían soportando esta teoría. Por ejemplo, hay un yacimiento de Pedra Furada en Monte Alegre, en Brasil, solo que la datación del yacimiento es bastante cuestionada. En Cactus Hill, también, ahora les voy a mostrar un mapa, también tendría una datación anterior a los 12.000 años, y en Piedra Museo en Santa Cruz. Y Monteverde es un yacimiento, como yo les decía, algunos lo infieren como un yacimiento Clovis y otros lo estarían sosteniendo como yacimiento pre-Clovis. Creo que están marcados, estos son Cactus Hill, Piedra Furada, Piedra Museo, y al sur, en Chile, a esta región, en esta zona estaría lo que les estaba mostrando de Chile.
A su vez también dicen que si el hombre habría ingresado anteriormente utilizando otras rutas, por ejemplo, la ruta pacífica, justamente los yacimientos con una datación anterior a los 12.000 años están del otro lado del continente. Entonces eso es algo como que contrapone el ingreso anterior por otra ruta. O bien lo que se dice, bueno, pero si no hay evidencia porque el mar ha dejado, ahora está tapando muchas de otras rutas que podría haber utilizado el hombre. ¿Qué se sabe de este grupo, de estos primeros pobladores? O sea, cómo se organizaban, y yo quería marcarles solamente palabras acá en cuanto a la organización social que tenían estos primeros pobladores, grupos igualitarios. Y después les voy a decir por qué. Estos grupos igualitarios están vinculados solo por relaciones de parentescos, no había una estructura jerárquica entre las poblaciones, y estaban agrupados como por bandas. Las divisiones en el trabajo estaban más que nada marcadas por el sexo, por la edad de los individuos. La caza estaba en general a cargo de los hombres, la recolección a cargo de mujeres y niños. En América del Sur, a su vez, hay como clara evidencia de qué es lo que pasó en América del Norte, pero América del Sur, como presenta una amplia variedad de ambientes, de selvas, montañas, llanuras, no está clara cuáles son las rutas que habría utilizado para ingresar. Es como que hubiera habido distintos grupos colonizando distintas regiones en América del Sur. También se han encontrado artefactos que se han trabajado solo en una cara. Bueno, entonces eso es lo que va planteando dificultades para hablar en América del Sur lo que ha pasado. Pero sí se acepta en América del Sur que el poblamiento ha tenido un sentido de norte a sur, desde Centroamérica, aunque faltan sitios o se han encontrado pocos sitios en Centroamérica. Los Andes termina actuando como una barrera geográfica entre los grupos. Y a su vez también que hay sitios en tierras bajas de Brasil que tienen una datación bastante más antigua de lo que se podría haber esperado si habrían ingresado desde el oeste. Bueno, entonces lo que sí se propone es que ha habido algunos grupos que se han movido, esto es lo último que les estaba poniendo, habría algunos grupos que se habrían movido más rápidamente por la costa, mientras que otros lo habrían hecho de una manera más lenta en lo que es el interior del continente. ¿Qué se sabe de Argentina? Las evidencias están concentradas solamente en algunas regiones, donde se concentra en la Patagonia, en la Pampa húmeda y en la Puna. Pero, por ejemplo, en Cuyo, en el centro del país, la evidencia se carece de evidencia. No hay evidencias tampoco, perdón, he dicho, hay pocos sitios en Cuyo, pero donde no hay evidencia en el litoral ni en el Chaco. En Tierra del Fuego, ¿qué es lo que pasa? Que hay bastante evidencia, sin embargo, también se decía cómo se ha llegado a Tierra del Fuego, se sabía o no se sabía navegar, bueno, pero hace 10.000 años ese no sería un problema, porque el estrecho de Magallanes y el canal de Beagle existía, estaban ocupados por glaciares, porque estamos saliendo del último periodo glaciar. ¿Cuáles son las razones para moverse que podría haber tenido, o que se infiere que podría haber tenido el hombre? Ampliación de los radios de caza, la incorporación de recursos atractivos, sean materias primas, alimentos, en fin, o la formación de nuevas familias con nuevos requerimientos de espacio. La alimentación, bueno, esto se los dejo pasar, después lo pueden ver cuál es la alimentación de los primeros grupos. Acá les pongo lo que son representaciones de los sitios arqueológicos más importantes. Monteverde, que yo les decía que está en Chile, un yacimiento, uno de los yacimientos más importantes que tiene América del Sur, sobre todo dicen por el dinero que ha tenido para su explotación y análisis también. Esta es la Piedra Museo, en Santa Cruz también un yacimiento bien importante que tenemos nosotros. Y por supuesto siempre estoy cerrando la clase últimamente, en los últimos años, con este artículo que salió, donde se ha encontrado en Antofagasta, en Catamarca, un sitio arqueológico con una datación de unos 40.000 años. Todavía el trabajo no está publicado, hasta lo último que sabía era que estaban esperando la datación, resultados de una nueva datación que tenían de material, pero si eso se llega a comprobar, claramente el Homo sapiens ha ingresado a América mucho antes de lo que se estaba presuponiendo, de lo que hasta el comienzo son las evidencias más aceptadas, ¿no? Y a modo de cierre yo les había dicho de no olvidarse cuando uno habla de que los primeros humanos han sido recolectores, cazadores,
carnívoros oportunistas en los primeros Australopithecus. Bueno, un hecho que cambia radicalmente a la humanidad y que uno en esta evolución del Homo sapiens no hay que dejar de ver, es el hecho cuando el hombre se asienta. En el momento en que el hombre se asienta y empieza a cultivar o empieza a cuidar de los animales, se empiezan a fundar las primeras ciudades y civilizaciones. Eso ha cambiado y cambia el paradigma total del Homo sapiens en el planeta y su colonización a los lugares. Por eso yo les mostraba, como para ir cerrando la clase, el hecho que al transformarse en un productor y en un agricultor, la composición de las sociedades cambia y cambia para siempre. Este es un mapa donde les estoy mostrando los primeros asentamientos de agricultura, los primeros granos que empieza a cultivar el hombre en el planeta, como en lugares de manera muy independiente se empieza a cultivar distintos productos como es el maíz, por ejemplo, en América del Sur. ¿A qué voy con eso? A que a partir de que el hombre se asienta, las estructuras que estábamos hablando, que eran igualitarias anteriormente, pasan a tener unas estructuras jerárquicas, la propiedad empieza a importar enormemente y eso cambia el paradigma social. El paradigma social y también los comportamientos sexuales del humano cambian radicalmente y ahí surge la hipótesis de la monogamia o poligamia, si es natural o es adquirida en la humanidad, y creo que tiene mucho que ver, bueno, estábamos hablando la otra vuelta en una charla, tuvo todo que ver con esto, desde el momento que el hombre establece la propiedad, establece el territorio, establece también los derechos sobre las mujeres o sobre los hijos, lo que va a marcar socialmente un comportamiento absolutamente distinto a estos primeros humanos. Y ahí es lo que yo les decía, que la humanidad se transforma y radicalmente, y por eso, si quieren después como cerrar, bueno, acá les estoy hablando de las primeras sociedades que se desarrollan en el planeta, y les dejo solamente a modo de curiosidad, yo sé que ustedes son chicos curiosos, les dejo acá una charla de la que estábamos hablando hace un tiempo, estuvimos en el grupo de trabajo donde estoy yo. Rui Diogo es un antropólogo muy conocido, él trabaja con evidencia antropológica para sostener esto, lo que yo les hablaba de la monogamia, poligamia, sociedades, machismo, patriarcado y demás, que bastante interesante y pone como punto de inflexión esto que yo les decía, lo de la agricultura y el cambio de paradigma de los comportamientos sexuales. Se los dejo también acá como un link para el que lo quiera ver, está grabada la clase, esta charla es una charla buenísima y supongo que les puede interesar también. Y con esto cierro y bueno, quedo a la espera de respuestas, preguntas, comentarios y demás. Prendo, acá dejo de presentar.